primera vez es una historia de familia en que solo el tema de la condición femenina aparecen las mujeres no como madres e hijas, sino como seres con una autonomía propia. Una vemos que se dedica a la pintura y indudablemente parece que vocacionalmente es madre soltera. O sea, tal como está presentado, es vocacionalmente una madre soltera. Vemos a la siguiente, que es un genio realmente, la tercera chavala, que la directora nos lo ha contado como un cuento, porque si os dais cuenta, es un cuento. Solo le falta empezar, érase una vez Antonia. Está contado igual. Vosotros sabéis que los cuentos, en el fondo, nos cuentan historias que nos gustaría que fueran o que deberían ser. Aquí la autora deja a que cada uno piense, es lo que le gustaría. Yo me imagino que a la directora lo que ha querido decir es, a mí me gustaría que la condición femenina pudiera elegir todo este tipo de cosas, porque ella lo que cuestiona es la condición femenina y la independencia de las mujeres. No niega, o sea, que ellas no quieran a los hombres. Lo que nos vamos a dar cuenta es que los hombres que ellas eligen no son elegidos no por lo que representan, sino por lo que son. Quieren a esos hombres por lo que ellos son, no por lo que representan ni en el pueblo ni en la ciudad. Y entran por parte, en el fondo, de una especie de matriarcado suave, Pero Antonia, si os dais cuenta, monta una familia extensa donde la gente se va acercando. Pero ella empieza a romper, nunca con violencia ni fuerza. Vemos el primer gesto de esa mujer al llegar al pueblo, cuando al chavalito subnormal lo tiran piedras. Y no hace más que coger y colgarlo. Hace otra chavalita a la que la violan. Ella va a ir agrupando y van a ir imponiendo pautas de conducta diciendo, yo así quiero ser. Ellas se eligen, ellas se definen no como madres e hijas dentro de una familia, no, como seres autónomos que ellas toman cada una libremente las posturas que quieran adoptar para la vida. Ese para mí posiblemente era el encanto y donde residía Antonia Schlein, que es la familia de Antonia, que no es la historia de una familia. Hemos visto muchas películas que nos han contado historias de familia, pero esto tenía eso, que nos lo ha querido contar como un cuento y nos ha dejado eso de que el cuento todos sabemos que es lo que nos gustaría que fuera o lo que debería de ser, no sabemos. Pero esta mujer indudablemente que ha pensado sobre la condición femenina, ha pensado sobre esas cosas, no sé cómo habrá querido conformar todo ese tipo de papeles de mujeres, pero si os dais cuenta luego todos los papeles secundarios que hay en torno a esos, los ha definido de la misma manera. El papel de Leta, pues ahí está, otra mujer que lo suyo es la maternidad y bien, libremente opta por ese papel, allá va. Nos han puesto un personaje masculino que goza, como veis, de un afecto tremendo por parte de esa saga de las cuatro mujeres. Y para mí, fijaros en la película, que tiene cosas que no, técnicamente a mí me parece que repite demasiado esa voz en off, contándonos como a niños, como en cuento, y luego qué pasó y murió y no sé qué. Sin embargo, cómo ha resuelto la vida de ese personaje masculino tan importante para todas ellas, que es Dedo Cortado, un hombre atormentado, que si veis vive dentro de la casa, no sale. Es un hombre, un filósofo, que el mundo le es muy difícil. Hay que pensar que esta película empieza terminada la Guerra Mundial. Parece un matriarcado, no quieren a los hombres. No. Los quieren en tanto en cuanto ellas son y ellos son. No importa nada más. Porque fijaros cómo es la relación de Teresa también. La relación de Teresa es singular con el hijo de Leta, con ese muchacho que ha estado siempre ahí, y ella va a dedicar su vida y son fundamentalmente ellas, como quieran ser. Teresa, Antonia, la madre, que es un ser sólido, fuerte, o sea, con una capacidad para asumir las problemáticas que te asombran. Está hecho con un sentido del humor impresionante, la chavala haciendo el pino, cuando se ha acostado con el otro para quedarse embarazada, está hecho con muchísima gracia, y yo creo que nos ha querido contar la directora, como en realidad la película está contada mucha como un cuento de hadas. Ese cuento de hadas donde siempre hay el caballero en el caballo blanco y el castillo, os habéis dado cuenta que llama como una especie de castillo, nada más que de caballo y una moto de esa. Pero, así como en los cuentos de antes se terminaba y era el príncipe y el caballo lo que se quería, ella no necesita el príncipe y el caballo, ella necesita que el de la moto le haga un bebé y ya se va. Es
resolviendo, si os dais cuenta, todo. Cuando hay dos momentos antes muy fuertes, que son las dos violaciones, el grado tan terrible de violencia que se da y que además en la sociedad es una sociedad cerrada que todo el mundo sabe, pero eso lo oímos decir, nadie dice nada. ¿Cómo lo resuelvan? Primero, cómo lo resuelven con Didi, y la segunda, la venganza del que vuelve, y cómo la violencia verbal en ese momento de una mujer, pero ella no lo mata. O sea, la violencia con que va Antonia lo maldice, o sea, con una fuerza tremenda, con una fuerza que diríamos telúrica, esa fuerza que las mujeres tenemos de la tierra, en que hay una venganza, y que por primera vez los hombres, aunque yo creo que en ese momento, las 3 veces que le he visto no he terminado de saber si los que le pegan la paliza son los hijos de su amante labriego. Los hijos, yo creo que sí. Luego fijaros cómo viene de bien al hermano de la familia para quedarse con la herencia y lo termina de ahogar. Es muy bonita también de subrayar la relación de Antonia con el labriego, el que le echa los tejos, y sobre todo el primer encuentro cuando dice, tengo que hablarte. Y dice ella, bien, ¿y de qué? Y le sitúa, tú eres viuda, yo soy viudo, mis hijos necesitan una madre. Y dice, pero yo no necesito a tus hijos. Es muy bueno, es muy bueno porque es algo usual. Yo soy viuda, tú eres viuda, nos juntamos y yo no lo necesito. Y cómo tarda tiempo en aceptarle para ella, le deja que vaya viniendo a su casa, como hace con todo el mundo, y luego ya decide qué relaciones quieren sostener. Lo de Leta, no digamos nada, lo de Leta ya es una cosa, la entrada también como nos sitúa ese grupo y la definición que da la hija de mujeres caídas en desgracia, a todas las mujeres que están embarazadas, y que la madre Antonia al principio se asusta mucho y quiere salirse, y entonces Leta le dice, oye, ven un momento que te voy a explicar, para mí es lo mejor del mundo. Y un personaje que ya sé que a todas ha hecho como mucha gracia y reír todo el rato es la mujer que aúlla la luna llena y debajo está un protestante. Ahí nos ha querido contar como por diferencias de religión, porque ella se supone que es católica, el de abajo protestante pues no pueden tener relación y solo la muerte les va a unir. Hay un momento también muy fuerte en la película y es cuando la hija está embarazada y va a la iglesia y el cura dice ella coge la puerta, se va, el labriego le sigue, y cómo van a, sin decir nada, van a denunciar ese hecho y van a conseguir que el cura en la iglesia diga que no hay derecho a tirar la primera piedra sobre Tatata. Vemos como siempre Daniela, desde que muere su abuela, recordáis que tiene visiones, eso que al principio pensabais que pasaba, pero son cosas que se imagina Daniela, la pintora, que entonces de repente ve una imagen de la Virgen, se ríe y dice que las mujeres han sido en realidad redimidas por otra mujer y tal, y ella mira. Vamos a ver muchas escenas de Gabriela, que también, de Daniela, que también la vemos igual cuando se enamora de la profesora de su hija. Yo creo que Daniela la podemos definir como una mujer vocacionalmente madre soltera y vocacionalmente una mujer lesbiana. Sí, claro, o sea, ahí están las mujeres. Y además le gusta. Y vemos cómo se la figura inmediatamente, vemos una Venus de Botticelli, esa que aparece metida en una concha y la ve así, como está de nerviosa cuando viene su hija a hablar. Bueno, yo ya os cuento más, ya a preguntarme vosotros. ¿Qué cosas así o no habéis visto bien o cómo no necesitan los concejos pequeñitos esas autoridades y van a la ciudad a resolverlo? Porque vemos cómo ella va a estudiar a la ciudad, cómo cuando van a buscar algo van a la ciudad, lo resuelven, y esto prácticamente se reduce a un espacio rural que trabaja todo el mundo, el campo, porque si os dais cuenta el ritmo de la vida va ligado al ritmo de las cosechas, le vemos muchas veces, y la única autoridad que hay en el pueblo que vemos es la autoridad religiosa, no vemos una autoridad política ni una autoridad de otro género, allí no hay. Bueno, los problemas los resuelven así. Ya lo ves. El militar ese, el hermano ese militar que se va, cuando vuelve... No es militar, ¿no? No, pero... Y no convertirse en militar. Sí, era militar.